Hace poco fue el aniversario de nuestro querido Javier Dolores, que fue en la explanada del mercado Huamantanga, y como mi reportero en acción es Mosca, es Pilas, abordaste también a este artista, ¿verdad? Me hacen chambear mucho, el sábado pasado estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 7:50 que llegué a mi casa. Pero cansado, aparte, pero yo sé que trabajas muchísimo, haces de todo aquí en el programa, pero ya estás viendo resultados. Sí, pues, oye, de ¿qué verdad. más? Pronto, son 7 ciudades más que entran, ¿ah? Claro que sí, y eso te pone contento, me imagino que sí. No solamente a ti, a mí, a la Guaje, a todo el mundo. Es una alegría poder llegar cada vez a más amigos. No se gana, pero se goza. Como se dice, no se gana, no se goza, pero como digo, ¿no? Les invitamos a vivir la experiencia de la información al estilo de Purito Perú. Igualito que tú. Vamos con Javiercito Dolores, el príncipe que ha reventado la explanada del mercado Huamantanga, y me he enterado que el lunes junto a John Leiva y mi Karina Nazario han estado brindando unas copitas celebrando el éxito de este 24 aniversario de Javier Dolores. Veamos la nota que hemos preparado junto al reportero en acción, o sea, este pechito para Purito Perú. Igualito que tú, véanlo. 24 años Javiercito, bienvenido a Purito Perú. Bueno, agradecerte, Eduardo, a tu persona y por el cariño que tienes con la música folclórica. Muy contento porque ya el espectáculo está casi... No, ya lleno, está ya ahorita. Oye, está bacán la fiesta, ya hemos visto a nuestra cariñosita, Gipta. Ya subes también tú, viene Yesenia. Después de aquí sube Raúl Arquillo. Raulito, sí, nuestro maestro de requinto, ¿no? Así es. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás compartiendo este momento tan importante en tu carrera junto a tu gente? He visto que estabas ahí brindando ya con algunos amigos. Bueno, muy contento, ¿no? Porque están llegando amigos de diferentes partes de Lima, ¿no? Del norte, centro, de nuestra Lima, y contento y feliz. Te he visto con un grupo de amigos de Juliaca. Bueno, han traído un regalo floral y, ¿no? Han entrado llaveros, por ahí están los colchones para la gente. Oye, de verdad, justo he estado viendo eso, están regalando colchones, están regalando almohadas, llaveros, y ¿cuándo salen también los jevecitos? Colchón al viejo del jefe nomás. No, bueno, ya pronto seguro. Hay que planificar, la planificación familiar, pues. Claro. Papi, ¿qué más vienen las novedades de tu carrera, papá? Bueno, no, hemos acabado de grabar 3 temitas nuevos, 2 con arpa y 2 con una con orquesta, y ya estaremos yendo para el canal para poder difundirlo. Bacán, porque Lloro por tu amor también está dando la hora, ¿no? Sí, bastante, pero hay otro temita que también va a gustar, sí. Oye, papá, el hecho que grabes con orquesta, que grabes con arpa, también demuestra que eres un artista muy versátil, que puede entrar a diferentes ritmos, ¿no? Bueno, me gusta mucho la orquesta, es de mi zona, Ollón, por ahí, ¿no? Y por eso lo grabé y está gustando. ¿Y no has pensado en grabarte un temita así con requinto, por ejemplo, tipo Raulito? No, sí, ya tenemos 2 temitas de requinto también. Tenemos 2 requintos. Entonces, ¿qué nos faltaría? ¿Bandurria? Bandurria, banda. También un guaylas, ¿no? Banda. Un guaylas con arpa podría ser. Claro, no, sí, guaylas sí hay. Eso sí hay. Perfecto, entonces, amigos, vamos a seguir bailando porque ya llegó nuestra Gipta y seguimos toda la noche por acá. Bueno, agradecerte y seguir recorriendo. Chévere, papá. Gracias.